Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta conversación desde Stratec, una fábrica de emprendimiento corporativo. Hoy, como es de costumbre y va a seguir siendo costumbre durante un largo tiempo, vamos a tener una conversación espectacular sobre tendencias de innovación corporativa. No más, vamos con toda y vamos a escuchar lo que nuestra invitada tiene para decir. Bueno, hola Mari, ¿cómo estás? Hola Sebas. Hola a todos, hoy tenemos el gusto de tener una conversación con una persona muy conocedora de este mundo. Conozco a Maricruz hace, no sé, hace varios años, unos 4 o 5 años que hablamos cuando estaba en Alicorp. Maricruz González es ejecutiva de negocios, ha pasado por muchas empresas de consumo masivo, principalmente en alimentos, en Latinoamérica inclusive incluyendo el continente aparte de Latinoamérica que se llama Brasil y también en Asia. Entonces Kraft, Nestlé, Alicorp y ahora en Grupo AGE. Venimos a hablar hoy, Mari, ¿cómo entiende estas grandes tendencias que nosotros estamos mapeando y las que hemos venido hablando? Obviamente de su rol actual, pero hablando más como Maricruz y con toda la experiencia acumulada, muy desde Perú, pero también entendiendo que el alcance es toda Latinoamérica, inclusive algunos países por fuera de este continente. Entonces, bueno, Mari, bienvenida. Dale Sebas, nada, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí, de compartir de mi perspectiva, de cómo veo el futuro, cómo veo la innovación, el mundo de consumo masivo. Siempre digo que, como bien me presentaste, que soy ejecutiva de negocios, una businesswoman, por justamente mi formación no solo en marketing, sino también en innovación y en estrategia. Entonces, nada, muy contenta de estar aquí. Si bien es cierto, vamos a hablar de Perú, creo firmemente que hay muchas cosas y patrones que se replican a lo largo de Latinoamérica, inclusive Asia, ¿no? O sea, actualmente en el grupo AGE donde estoy, justamente tenemos esos dos lados de la moneda, Asia y Latinoamérica, porque aunque no lo creamos, hay patrones muy comunes. Y te diría más patrones culturales que, partiendo la innovación del consumidor, hace completo sentido que hayan cosas en común. Así que nada, feliz de estar aquí y lista para las preguntas, No, para eso es de mi ángulo. sin anestesia porque no duelen, no te preocupes. Eso que estabas mencionando de Latinoamérica y Asia, sobre todo el sudeste asiático, es bien particular. Nosotros tenemos un cliente de cafés grande y el país en el que más venden después de Colombia es en Filipinas. Ya Es bien ves. particular por similitudes culturales. Bueno, Mari, yo quiero empezar. Nosotros tenemos pues como esta identificación de tendencias y inclusive casi que las voy a recorrer en orden, y es por el impacto, la profundidad y la complejidad de cada una de ellas. Y es empezar por entender esas tecnologías avanzadas, la IA, pues la inteligencia artificial con todo su espectro que es gigante, no solo en productividad, sino en nuevos negocios que pues esa es tu expertise. Eh, IoT, biotecnología, nanotecnología, pues cualquier cantidad de tecnologías deep tech. ¿Tú qué ves? ¿Cuáles son las más importantes o las más relevantes para la industria que has visto que sea bien relevante en ese campo? A ver, yo creo que en general todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, aún en la industria de consumo masivo, todavía le estamos viendo como parte de la propuesta de valor anexa, no la core, no la central. Que es un poquito lo que nos está enseñando Notco. Creo que se nos viene a la mente, conversamos hace un rato. Siento que ahora todavía la industria y los líderes que gestionamos la misma, vemos a la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar mi propuesta de valor, para formular la propuesta de valor y complementar la propuesta de valor. Desde algo tan simple como un empaque, a como un servicio postventa, o como a una propuesta de valor añadida, pero no la estamos viendo como la propuesta de valor, que para el mundo de alimentos es difícil que sea la propuesta de valor. Tal vez la vemos mucho más tangibilizada en el mundo de servicios. O sea, ya podemos ver un estudio de abogados digital, que Sí, es la inteligencia total. artificial. O sea, que es 100%. Ya podemos ver
no sé, pues, servicios de postventa completamente digitales, servicios como canales de compras completamente digitales, pero no vemos ningún producto de consumo masivo, producto, de lo que entendemos producto, creado con esa base, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ahí, salvo Notco, recién nos empieza a venir a plantear soluciones de cómo crear alimentos que parecen y saben como alimentos reales, con industria alimentaria detrás, pero también con mucha inteligencia artificial detrás. Y cuando me pongo a pensar y digo, pucha, ¿cómo empezamos a escuchar un poquito más eso? Yo también desde mi ángulo también estoy empezando más a escuchar esto. Costo, cacao cuesta más caro, la grasa cuesta más cara, el café cuesta más caro. ¿Cómo empiezo a encontrar cosas que se parezcan a y que no sean tan caras? Entonces empieza a aparecer y empieza a tornarse parte de la ecuación ante una presión económica, financiera, pero todavía no la estamos viendo como el corazón para la definición de una estrategia de producto, ¿no? Sí, Entonces, lo que Nintendo sigue siendo muy orientada pues a productividad más a proceso que el mismo producto. Y obviamente estoy hablando de IA, pero en general pues todas las otras tecnologías Deep Tech pues todo, creo que aplican de manera muy similar. todo, la biotecnología, todo está mucho más orientado al proceso productivo, o como respuesta a ciertas presiones. Recién, te lo digo, recién he escuchado algunas empresas que puedes tener un producto tan rico como, sin ser como, sin tener esa materia prima que es cara. Y es ahí donde encuentra el ángulo para entrar a tomar un rol relevante, pero aún no es parte de la propuesta de valor. Creo que es algo que va a ir acelerándose, es algo que no he escuchado. Si tú me dices, Mari, en los últimos 5 años he escuchado esto, te digo, lo he escuchado en el último año, ¿no? Y qué gusto que de ahora en adelante empiece a estar. Entonces creo que va a pasar de tener un rol paralelo, de complemento, de eficiencia, a tener un rol más protagónico en la propuesta de valor central. En AGE, ¿qué aproximación le están dando? O sea, eso cómo lo priorizan. ¿Está en la conversación de los equipos de productividad o está en la conversación arriba, en la conversación profunda? ¿Cómo pues obviamente muy desde el rol que tienes, cómo se ve, si se puede saber algo ahí? Mira, yo creo que en general, más allá de AGE y en general lo que también he escuchado, son discusiones que ya empiezan a aparecer en mesas directivas. Cuando hace muchos años hablábamos de las startups corporativas y demás, tener el buy-in arriba es sumamente importante para que decante. Porque dentro de todas las prioridades y al verse justamente como algo adjunto, complementario, desde la óptica de eficiencia y no desde la óptica tal vez que en algún momento de la propuesta de valor central, es difícil que si la cabeza no lo tiene en mente, avance. Entonces, claro, yo te diría que como veo que se está manejando, es una conversación mucho más directiva de presidencias, para justamente garantizar la viabilidad de manera más rápida en la estructura de la compañía. Súper. Y ahí pues que mencionaste lo de las startups corporativas, inclusive me paso como de tema, siguiendo en ese mismo hilo, y es en cierto sentido por diferentes razones, sobre todo post pandemia, hubo una necesidad de reaccionar de manera diferente, replegarse, proteger caja, concentrarse mucho en el core. Empezaron a aparecer, digamos, empezó a aparecer toda la IA, entonces terminó siendo más ejercicios, inclusive vemos más ejercicios de innovación abierta muchas veces para hacer ese catch-up tecnológico. ¿Cómo se está dando hoy en el país, en la geografía y en esta industria el tema de intra? O sea, la innovación más allá de la mejora, de la mejora continua, eso ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo lo sientes? Porque tú vienes además de una organización muy jugada en el tema. Sí, pero también estoy en una organización muy emprendedora. Y en un formato completamente diferente, pero no, el doble, o sea, es todavía más jugada. Sí, a ver, creo que cada vez más estamos más dispuestos a escuchar dentro, ¿ya? Y la clave está el concepto que tenemos del intra. Para mí esto es clave, porque creo que es que hemos tenido un concepto erróneo de lo que es el intra. Tal vez Google empezó muchísimo con esto, lo sabemos, y el intra era la gente de adentro.
Yo creo firmemente que el intra no solo es la gente de adentro. Puede ser alguien que no sea de tu empresa, pero que esté dentro de tu negocio construyéndolo. Entonces, por ejemplo, en el mundo de consumo masivo, en la industria de cuidado del hogar, tus casas perfumistas. Para mí, los Innovation Days con casas perfumistas o con casas saboristas son tan valiosos como sentarme y hablar con los vendedores, ¿no? Total. Porque pues, son proveedores, son stakeholders que han estado, tienen tal vez mucho tiempo conmigo, que conocen muchísimo la industria, que saben, que están abiertos a las nuevas tendencias. Entonces, para mí la clave está en que el concepto de intra, ¿quién es el intra? Y ese intra tiene que ir creciendo y sí está creciendo. Antes era tal vez mucho más, nadie conoce más esto que yo. Si yo soy el que lo manejo y pasaba entre la corporativa y mucho más en la familiar. Eso está cambiando. Entonces, ahora ese intra, posiblemente en la corporativa sea tal vez inclusive algún consultor que invitan, que forma parte, que lo conoce, algún asesor, tu mismo equipo y tu fuerza de ventas. Hay una mayor predisposición de escucha porque creo también está presionado porque ya no hay un contexto latinoamericano de manejo más eficiente de recursos también. Entonces es muy bueno tomar este pulso interior y buscar y promover ideas porque nadie conoce más de tu negocio y de tu business, pero ya no está acotado solamente a tu empleado, ya no está acotado solamente a tu fuerza de ventas, sino hay más entes a los que podemos fomentar y promover este intraemprendimiento que en conjunto con el colaborador se generan ideas. Y yo creo que con eso que dices ahí, de esa expansión, ¿cierto? Para entender que el intra no solamente lo crea un empleado, ¿cierto? En el core del negocio, es también entender que también hay una ampliación del concepto de core de negocio. En mercados tan fragmentados donde las empresas han tenido que reinventar tanto el portafolio y empezar a servir a tantas personas tan parecidas pero tan distintas al mismo tiempo, eso ha dado como unos capabilities de entender que el negocio de uno es más amplio de lo que uno se imagina y que uno no necesariamente es un productor de alimentos, uno es una empresa de nutrición, ¿cierto? Entonces cuando tú abres esa visión, cuando tienes esa conversación estratégica, obviamente se te abre mucho más el espectro y todos esos stakeholders pueden entrar a proponer y a crear cosas potentes. Totalmente, porque por ejemplo en AGE existe estas famosas semanas de la innovación y donde han habido proyectos de tecnología en la semana de la innovación. Entonces han tomado mucha relevancia ideas de go-to-market, ideas de herramientas de canal y demás, ¿no? Entonces creo totalmente que así como el quien te da fuente de innovación no es solamente un empleador, sino que también las ideas trascienden a toda la cadena de valor de un producto. Tú has tenido la fortuna de estar en organizaciones supremamente maduras y muy maduras en innovación. Y en este caso en particular donde estás hoy es además porque hay unos dueños absolutamente emprendedores que saben cómo es y entienden cómo es y tienen, digamos, la potestad y la capacidad para hacerlo, pero por fuera de esta burbujita de las 2 o 3 empresas que ya lo saben hacer y que conocen su importancia, ¿cómo has visto ese ecosistema tú que te mueves tanto? Y vuelvo también a nivel regional, o sea, porque es que tienen operaciones, hoy estás en Ecuador, estabas hablando. Sí, no, ahorita estoy en Ecuador. Yo veo que se viene dando muchísimo. ¿Sabes qué? Las ganas de escuchar y de fomentar ideas dentro, en todo el sentido de la palabra de innovación, no solo como un producto y un bien final, sino a lo largo de toda la cadena de valor, está. Creo que lo que cuesta es cómo operativizo o cómo genero que esas ideas fluyan. Y esas ideas reciban un founding para probarse cuando conviven con todas las prioridades estratégicas. Sí, Entonces, o sea, y un funding paciente en todos los sentidos, en tiempo, en métricas, en retorno.
Mira, y si quieres un founding impaciente. O sea, nosotros donde estoy es como que ya en 3 meses muestran un resultado, ¿no? ¿Qué KPI es otra cosa? Estamos menos dispuestos a esperar puntos más complicados puestos sobre la mesa, que a veces en el camino con los recursos dices entre darle esto, algo que pareciera que tiene todo el sustento y o fomentar un intraemprendimiento, algo que ha salido internamente como prueba piloto, ¿qué hago? ¿No? Entonces, sí creo que el rol más como nosotros como líderes de negocio es cómo resguardamos una parte para esa innovación, para ese intraemprendimiento, ¿no? Sí, claro. Porque creo que inclusive está siendo más valioso y lo veo más que inclusive la innovación abierta. Creo que la innovación abierta empezó antes para mí Sí, que el sí. emprendimiento. Porque es más fácil decirte, mira, ¿sabes qué? Sebas, tengo este problema. Hacemos un acuerdo que tus alumnos me lo solucionen, ¿no? Y para los alumnos es un win, porque es una súper oportunidad de estar vinculados, de recibir asesoría y traen las ideas. O sea, yo hace medio año estuve en un programa de innovación abierta del grupo AGE con una universidad aquí en Perú y recibimos una idea y la estamos aplicando. Y no me costó nada, o sea, asesorías a los chicos, jurado final, trajeron sus ideas y las estamos incorporando. Es más sencillo. Sí, claro. Pero cuando tú mismo tienes que viabilizar un programa interno de escucha para definir, para pilotear, para traquear y que requiera un financiamiento, creo que ahí es donde se vuelve un poco más complejo y la compañía tiene que tener muy claro qué es lo que realmente quiere y si así lo quiere. Por eso para mí es tan importante que venga desde arriba. Desde nivel medio es, No, doloroso. el pedaleo es horrible. Sí, Es no, no. horrible. No, Eso es es horrible. horrible. No va a pasar, ¿no? A lo máximo, lo que puede pasar es toda esta tendencia de innovación abierta con el mismo consumidor, que es el co-creating, ¿no? Que es la Sí, co-creación. no, o el venture clienting que lo hablamos, al final termina siendo muy, muy rápido para un reto de negocio específico, pues no con estudiantes, sino con startups que ya tengan soluciones muy probadas y eso es plug and play y es súper transaccional, Sí. súper rápido, pero obviamente tiene unos impactos muy distintos. Mari, y porque sé que es un modelo muy raro en AGE porque no es, lo que entiendo, no es una company builder que se tenga donde se están probando unos negocios, sino que es una apuesta muy decidida del dueño a crear pues, negocios nuevos también a una escala muy grande. Entiendo así es como está estructurado, cómo más o menos funciona, hasta donde se pueda. Es tal cual como lo dices. Creo que la historia te la puede contar directamente uno de ellos, pero en resumen es cómo nos convertimos en una compañía de consumo masivo mucho más relevante a nivel global de lo que ya somos. Y claramente estábamos obviando más del 50% del mercado de consumo masivo al ser solo bebidas. Entonces es como empezamos a construir un portafolio relevante bajo el modelo que tenemos como compañía en mercados tal vez con características muy similares, utilizando como principal fuerza competitiva la llegada al canal tradicional y la distribución, ¿no? Eso es. Y es ese sueño desde ahí que implica decisiones de, oye, avanzamos hacia esto, creamos estas marcas, empezamos operaciones acá, piloteamos, el primer piloto fue en Perú, en el norte. Sobre esto escalamos, probamos, nos va mal, probamos otra cosa. Esa parte para mí es una de las cosas más increíbles. O sea, puedes estar, y es muy inspirador, puedes estar, y esto lo digo sí, a título personal, más allá de que trabajé ahí, puedes estar en una conversación con los señores del consejo y es realmente inspirador, o sea, sus ganas, su visión. Ya, pero probamos, ya. Y literal te dicen, aprendimos. Son emprendedores puros, ¿no? Next, siguiente, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo salimos de ahí? O si nos fue muy bien, ya, ¿cómo lo replicamos? ¿No? Es así, pero para mí es porque hay buy-in arriba. Si no hay buy-in arriba,
Y buy-in con consecuencias, o sea, con saber de que primer año posiblemente no sea verde, segundo año, o sea, y aquí hablo en general, ¿no? Creo que para que las grandes apuestas de intraemprendimiento salgan, además del buy-in, tiene que haber una conciencia muy clara de el esfuerzo que implica, porque para una compañía implica esfuerzo meter otra cosa, y de la disciplina y de la paciencia para poder obtener resultados. Y eso no es fácil. No es fácil. Y no es fácil, por ejemplo, no solamente no es fácil arrancar y montar un negocio, sino escalar y hacer que el negocio grande apropie ese negocio emergente. O sea, a veces esa termina siendo la parte más dura y se mueren muchas iniciativas muy buenas que el Sí, negocio no es capaz de absorber. sí, totalmente. Y por eso que el liderazgo, todo lo soft, se vuelve clave. ¿Cómo le pido desde un vendedor? ¿Cómo le pido a un vendedor que venda mi portafolio si come principalmente por el otro portafolio? Total. ¿Y cómo vas a subsidiar la comisión de ese personaje que se va a quemar dejando de vender el portafolio que le da de comer? Obviamente. Yo digo que es un trabajo de hormiga, pero las compañías se construyen con años de disciplina, de orden y de... No quiero decir trabajo, porque trabajo etimológicamente sabías que significa tortura. Sí. Etimológicamente significa eso. Pero lo llamamos todo mal, pero de Sino de esfuerzo, dedicación, disciplina. empuje y significación, sí. Bueno, Mari, y la última pregunta, pues porque al final todo esto converge en algo que no podemos obviar cada que uno habla de innovación, de cualquier frente, y si está hablando de tecnología, de producto, de servicio, de cultura, lo que sea, y es sostenibilidad. Innovación y sostenibilidad, hay una convergencia que es inevitable. Primero porque es un must del cliente, del mercado, también a nivel regulatorio. A nosotros en este momento con Latinoamérica y la Unión Europea, con la situación que se está viviendo en arancelaria, se abre un mercado importante, por ejemplo, en Europa, pero hay unas restricciones de cumplimiento en términos de sostenibilidad importantes y la región tiene una fortaleza ahí grande. ¿Cómo estás viendo eso? O sea, ¿cómo se está moviendo? Porque si bien un cliente puede dejar de comprar tu producto por no ser sostenible, no está dispuesto a pagar más por ser sostenible. Tal cual. Y creo que aquí hay dos miradas, ¿no? Hay la mirada de, y hablando de un punto de vista bien macro, ¿no? Empresas que son, empresas que trabajan sobre el eje de la sostenibilidad, adquieren créditos, levantan capital más rápido. Considero que en Europa efectivamente esto se ha propagado mucho más. Yo ahí discrepo contigo, Sebas. Yo creo que en Latinoamérica y en Asia más lejos estamos, te diría, de ese tema. No es un más, es un nice to have. ¿Ya? Y está en el radar, sobre todo desde el ángulo de imagen corporativa, financiamiento, founding, lo que te pueda dar si estás en el índice de Dow Jones o no, o sea, mucho a lo que puedes acceder a crédito, o sea, mucho de una perspectiva más de business, ¿ya? Te pongo la mirada del consumidor y sí creo que ahora estamos en un nice to have, porque pensemos esto, los consumidores de hace 10 años no eran millennials. Hoy un millennial tiene 30, 35. El millennial en el Perú, estuve justo la vez pasada en una charla, ocupa casi el 50% de la población económicamente activa. Y seguimos hablando, muchas marcas, ya no hemos sido conscientes de que le estamos hablando ya al qué pasó. O sea, ya al 50, al 40. Y este millennial, que es el que tiene la población económicamente activa, culturalmente es distinto. Y entre esos matices culturales, la sostenibilidad es un factor que lo inquieta, no le preocupa y no lo ocupa.
porque no está dispuesto todavía a pagar más, pero sí le mueve el piso, te diría. Sí, ante igualdad de condiciones, me voy a quedar. Creo que está más atento a lo que se deja de hacer o si se hace algo malo, más que si se hace algo bueno. Reaccionamos a veces más por defecto que por exceso. El consumidor es así, ¿no? Te quitan algo y es como la pelota de Kiko que te la quitaron, pero cuando la tienes no te das cuenta del valor de lo que tienes. Sí, total. Así somos, ¿no? Claro, cuando te dicen, uy, ese atún que estás comiendo no es Dolphin Safe. No, pero no le ves el Dolphin Safe el Dolphin Safe del sellito para elegir entre este y el otro. No necesariamente, pero cada vez hay más y así ahí vamos. Entonces sí creo que es nuestra responsabilidad como líderes y gestores de negocios, creadores de productos, y aquí ya te hablo más desde el ángulo marketero, es cómo nosotros somos más conscientes o empezamos a incorporar ya propuestas de valor que tengan esta vertiente. Colombia es un claro ejemplo. Por ejemplo, el mundo de home care, toda la parte, tiene mucho también esta parte ya ecoamigable. Está haciendo al planeta los fosfatos que le pones, no sé, pues en alimentos, en el caso de Perú, la historia de la papa toma mucha relevancia. Está haciendo el café, estás comprando a precio justo o no, porque nadie celebra que el café venga de la finca, pero si te dicen que no es comercio justo, cruz. Pero te digo, reaccionamos ante ausencia, no ante potencia o algo positivo. Entonces, sí creo que es nuestra responsabilidad ir incorporándolos genuinamente, pero si quieres, hasta por negocio. O sea, me quito... Es que la sostenibilidad no tiene por qué no ser, o sea, debe ser... Me quito lo genuino y para mí sostenibilidad es un negocio. Desde el punto bien corporativo, por todo lo que te he dicho, acceso a crédito, financiamiento, mejores calificaciones, posibilidad de levantamiento de capital, si lo eres una empresa chiquita, Desde el punto de vista de desarrollo de propuesta de valor, hasta por negocio, siempre y cuando estés al mismo precio o lo evidencies, pero de manera honesta. En Perú, y creo que, y eso se lo he escuchado mucho más en Perú, no lo tengo tan claro si en el resto de países, pero al haber mucho más millennials en general, la gente está cansada de la mentira. Políticos, Entonces, gritan honestidad. Y hay que hacerlo hasta de manera honesta. Entonces, si eres poco, dímelo, pero dime lo poco que eres. No me vendas un. Y también inclusive hasta declarar la brecha y decir lo que estamos haciendo para cerrar la brecha. Pues, o sea, es honestidad, claramente hay un tema de trust. Y además porque como todo el mundo está en su contexto normal, de vida normal, es capaz de ver todo a través de las redes, hay que ser honestos. Y creo que es un desafío, ¿eh? Esto que tú dices me encanta porque es un desafío hasta en la industria publicitaria de la industria del consumo masivo. Porque cuando todo el mundo empiece a tener 1 año, 2 años, todo el mundo va a tener que sea una línea verde, te la firmo. En todos los países, todos. O sea, Tailandia ya la tiene, Colombia ya la tiene, Ecuador no la tiene, Bolivia nada, Perú casi nada, muchos es más en snacks en algunos mercados, pero ya se viene con todo, sin importar la industria. Ya no es solo alimento, es alimento, cuidado del hogar, todo. Pero la forma, cómo lo vendamos, cómo lo comunicamos y cómo lo incorporemos a la propuesta de valor va a ser realmente lo que marque la diferencia. No es solo un sello, es algo mucho más allá. Es la historia que tienes para contar a la sostenibilidad como parte de tu propuesta de valor. Y creo que ahí está la diferencia. No, y ahorita tú ponías el ejemplo, los cafés especiales, pues simplemente hay una experiencia detrás, hay una historia detrás. Yo soy adicto al café, pues hace bastante, estoy muy metido en el mundo de cafés especiales y la prima que uno está dispuesto a pagar por saber de dónde viene, por la trazabilidad del producto, por saber el nombre de quién lo sembró, de a qué altura se sembró, de que no le echó químicos, o sea, tiene un montón de atributos que al final... es un nicho, al final somos, yo creo que el 1 o 2% de los consumidores de café pagamos esa prima de café especial, pero cada vez empieza a haber más, o sea, ya está en el 2, en un país como Colombia yo creo que está alrededor del 2-3% y seguirá creciendo. Pues ahora estuve en Guatemala la semana pasada y se empiezan a ver un montón de cafés. Aquí donde vivo en Bélgica, esto es lleno de cafés especiales y la gente paga, claro, hay Starbucks y hay de todo, pero la cantidad de cafés especiales que hay acá es impresionante, pues. Totalmente.
Bueno, no, Mari, eso era todo, corto pero sustancioso. Yo te dije que era sin anestesia porque no dolía, ¿sí ves? Lo disfruté, gracias. No, muchas gracias a ti, gracias por compartir pues tus aprendizajes, tus percepciones de esto, cómo va y dónde se está moviendo. Felicitaciones por lo que haces. Y estamos en contacto. Si alguien quiere contactarte, quiere hablar contigo, ¿dónde te puede encontrar? LinkedIn, Maricruz González, seguro ahí si no le apareces, Maricruz González Arbaiza. Me pueden contactar por LinkedIn sin ningún problema. Yo siempre leo mis mensajes al menos una vez a la semana. Sí, es súper activa. Me consta. Bueno, Maru, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, Sebas. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos.